Este capítulo empieza en un edificio antiguo de la calle 21, en el barrio Santa Fe. Tiene 3 pisos y un amplio ventanal interno que ilumina una escalera de caracol. Dos mujeres viven en este edificio, en el primer y tercer piso, y se reúnen por un proyecto en común. Es un día cualquiera y estamos más o menos en la segunda mitad del 2018. Bueno, a través de la fundación nosotros teníamos capacitación con los muchachos de la Minuto de Dios. Entonces el proyecto que nosotros agarramos fue de yogur. Las dos mujeres son Legni y Yuraima. Entre sus ocupaciones del día a día, sacan tiempo para elaborar yogures. Entonces Yuraima hacíamos los yogures y los salíamos a vender en la tarde. Todas las tardes nosotros paseábamos por todo eso y nos compraban los yogures. Ambas salen a recorrer las calles del Santa Fe cargadas de vasitos con yogur. Por la 22, 24, 23, todo eso donde se la pasan ese poco. Y nunca llegamos a tener problemas. Siempre, como tratábamos a la gente bien, uno no anda por ahí, tú sabes. Sus recorridos la suelen llevar a una peluquería de la calle 22. Su dueño se llama Humberto y las recibe a ambas con mucha amabilidad. Y ese señor, nosotros nos agarramos confianza ahí y ahí nos sentábamos. Y el que llegaba, él le ofrecía los yogur. Le compran un yogur a las monas, Total, que ahí vendían. Y entonces nos íbamos y así, y nos llamaban, mira, aquí te están esperando con los yogur. Quizás a través de los recorridos de trabajo es que estas mujeres logran reconocer un espacio que es nuevo para ellas y empiezan a tejer nuevos vínculos para salir adelante. Quien habló antes es Legni Hernández y desde que estaba en Venezuela, en donde ha vivido la mayor parte de su vida, ha sido incansablemente trabajadora. Hace más de 3 años vive en Bogotá, en el barrio Santa Fe, y a pesar de los inconvenientes, no ha dejado de trabajar. Lo primero fue que yo vendía con mi hijo en un carrito papas y empanadas, que las comprábamos listas y arepas y las vendíamos en las 17. Este episodio está dedicado a Legni, a la historia que construyó con sus propias manos en tierra venezolana, a la vida que lleva en esta nueva tierra y a las razones que la mantienen físicamente lejos de su hogar, aunque emocionalmente siga allí. Nadie me ha tratado mal, pero el deseo mío más grande es regresar. Este es el retrato de una mujer que se sobrepone a las adversidades y a las dificultades y que guarda parte de su corazón al otro lado de la frontera, como le sucede a tantos y tantas. Mi nombre es Johnny Martínez Cano y esto es Barrio Santa Fe, espacios íntimos atravesados por la migración y el tiempo. Capítulo 5. Una maleta siempre lista para partir. Pero en este episodio, como en el anterior, será mi compañero de proyecto, el fotógrafo Joel Guzmán, quien narrará la historia. Bueno, mi nombre es Legni Hernández, tengo 55 años, venezolana. Legni llegó a Bogotá cuando tenía 51 años. Ya voy a tener 4 años. Antes del viaje, había pasado toda su vida en Venezuela, sobre todo en la región nororiental del país. Esa es quizás su geografía más querida. Bueno, yo soy de una parte que llaman Barcelona, que es una ciudad, que es la ciudad capital del estado Anzoátegui, y allí tenemos pegado que es Puerto La Cruz, que es más nombrado, es muy bonito Puerto La Cruz, que es donde se agarra el ferry para Margarita. Legni ha abierto el camino de su vida con sus propias manos, a pulso y con esfuerzo continuo. La necesidad de trabajar y labrar su propio futuro siempre la ha acompañado, pues empezó a ocuparse desde muy joven. Siempre yo empecé a trabajar a la edad de los 14 años, porque para ese entonces mi papá estaba enfermo y yo era la última de mis hermanos. Yo me fui a trabajar. Legni consiguió su primer trabajo ayudando a un señor libanés en su negocio. Pasan los años y ella deja el trabajo, pues forma su propia familia. Aunque siendo aún joven, la vida le da un duro golpe. Y me casé a los 18 añel tuve a la mayor a los 19. A los 19 años me fui para Caracas con la niña pequeñita y allá estuve el varón. Y luego a los 4 años murió mi esposo, tuvo un accidente y me quedó mi hijo de 1 mes de nacido. Mi hija tenía ya 3 años. Pero tras la muerte de su esposo, su antiguo jefe, el señor libanés, la contactó de nuevo y le ofreció administrar uno de sus negocios. Legni recuerda mucho ese trabajo porque fue de mucha ayuda en ese momento.
Después que él se enteró de que el esposo mío había muerto, él me mandó a llamar y me ofreció que me encargara del negocio que tenían allí en la casona. Y yo, encantada de la vida, lo acepté porque era cómodo para mí y yo podía continuar con mis hijos. Las jornadas eran largas porque Lenny trabajaba fuera de Caracas, en un centro comercial ubicado a 1 hora de la capital, en un lugar llamado San Antonio de los Altos. Allí yo trabajaba, yo me iba de Caracas a las 8 de la mañana, no, a las 7, y regresaba a las 10 de la noche, de allá de San Antonio. Todos los días Lenny tenía que hacer ese viaje extenso de ida y vuelta, pero a pesar de la travesía, este trabajo le permitió una estabilidad que necesitaba y le permitió pensar en nuevos propósitos. Como mi jefe me pagaba bien y él me decía que todas las noches yo agarrara lo que me costaba un taxi de allá a Caracas. Y yo, por reunir, yo los guardaba y me iba en un bus. ¿Ves? Y él, claro, él nunca se enteró que yo me iba en bus, pero yo me ahorraba. Después de ahorrar por años, Lenny decidió materializar el deseo de una casa propia. Y yo llegué a ahorrar y me llegué a comprar el terreno en Barcelona para hacer la casa. Ese momento coincide con una nueva etapa de su vida, un florecimiento, pues conoce a un nuevo compañero. Y en ese entonces fue cuando yo conocí a Jackson, al doctor con quien yo viví parte de mi vida. Y entonces él me dijo, no, yo te ayudo a hacer esa casa. Y él fue el que me ayudó a hacer la casa. Me ayudó a hacer la casa, me ayudó con mis hijos, le pagaba las universidades, me llegó a regalar un carro, que lo vendí cuando me vine para acá. La casa en Barcelona, su casa propia, es un ancla al pasado y a Venezuela. Cuando la recuerda y la describe, pareciera que Lenny la estuviera recorriendo. Mi casa es una casa grande, tiene dos plantas, 2 niveles. Un garaje, tiene un terreno para atrás grande también. En el garaje tenemos una mata de uva que eso nos sirve de techo. Tengo un jardín, tengo una sala muy grande, la sala principal. Al lado de esas 2 salas están 2 cuartos. Y luego viene otra sala que es donde yo tengo, por decir, unos muebles rústicos, así como para ver tele. Y tengo un cuarto que es el mío, que es al lado de esa sala, al frente. Luego sigue la cocina, que tengo la cocina, es bastante grande, atrás. Entonces yo subo, entonces arriba está la parte de al frente, que es donde está viviendo mi hija ahorita. Está otros 2 cuartos ahí en ese espacio, está una sala y una terraza como todo este tamaño, quitando el cuarto, como todo este tamaño, una terraza muy grande. Con los años, a esta casa se sumó otra, pero no en la ciudad, sino en el campo. Era una propiedad de su familia y le fue ofrecida a Lenny por una de sus primas. Lenny usó sus ahorros, vendió varias cosas y logró reunir el dinero necesario. Y le compré eso a mi prima. Y bueno, y es una bendición yo ver eso ahorita, porque gracias a Dios, yo cuando estaba allí eso estaba muy bonito, porque yo tenía un muchacho ya que me cuidaba eso y tenían eso muy bonito. Y este lugar se transformó en otra de las razones para mantener su corazón en Venezuela. Tenemos una casita bien cómoda, tenemos 3 habitaciones con un baño muy bonito, su cocina, y tiene bastante terreno, bastante matas frutales. Tenemos un río cerca y ha sido de mucha bendición eso del campo. Pero a pesar de esa prosperidad, la crisis económica del país terminó por golpear a Lenny y a su familia. Por ejemplo, tuvo que cerrar una empresa de helados que había creado ella misma. Pero entonces empezó la escasez del azúcar. Yo compraba en macro, yo siempre tenía en mi casa 6, 5 sacos de esos de 50 kilos de azúcar. Después yo no conseguía nada. Y si me querían vender un saco de azúcar, me lo querían vender muy caro. Y después el azúcar era el plástico. Después que si no conseguía prácticamente nada. No, yo me cansé de esa broma y vendí toda esa broma. De broma me quedaron las neveras allá en la casa, los congeladores. De todas formas, los golpes económicos, aunque le afectaron, no fueron las razones determinantes para venir a Colombia. Porque de comida, Joel, yo de verdad, si te digo que me faltó comida ya te voy a mentir.
porque yo buscaba en el campo, me daban. La razón tuvo que ver con algo más, con su propia salud. Yo sufro de hipocalcemia. Hipocalcemia es insuficiencia de calcio. A mí, a través de una operación que me hicieron aquí en la tiroides, que yo tenía nódulos en la tiroides, me sacaron una glándula que regula el calcio. Esta operación fue en el 2007 y las consecuencias vinieron con los años. Lenny cuenta que su cuerpo ya no produce calcio y los momentos en los que se ha descompensado son muy difíciles para ella. Se me doblan las manos se me doblan, la lengua se me entorpece, siento como si se me va la lengua así para adentro, se me duerme todo el cuerpo, los pies se me ponen así, me pongo como un palo. Por su situación, ya no pudo trabajar de la misma forma en que lo había hecho toda su vida. Lenny recuerda el día y el momento en el que esto se le reveló como una dura realidad. Y entonces yo estaba en la avenida esperando el transporte y cuando estaba ahí me empecé a descompensar, menos mal que estaba cerca de la casa. Y llamé rapidito, vengan a buscarme. Enseguida tuvieron que llamarme para el hospital. Desde ese día yo no pude trabajar más, Joel. Lenny necesitó un alto número de pastillas para regular el calcio en su cuerpo después de esa descompensación, pero el medicamento no se conseguía con facilidad. Y empezaron a buscar esa medicina y no había, ni en Barcelona, ni en Puerto La Cruz, ni en Lechería, ni en ningún lado. Había en Caracas. Empezaron la familia de Iván a buscar en Caracas. Sus familiares tuvieron que hacer un viaje de emergencia hasta la capital para conseguir la medicina. Esa vez la consiguió, pero era claro que la medicina escaseaba y que era casi inaccesible por la crisis. Fue como a los 2 días fue que llegaron a llevarme esa medicina que me faltaba. La suerte estaba echada y esta situación marcó el nuevo rumbo que debía seguir la vida de Lenny. Y entonces cuando se me acabó eso, fue que yo decidí, ya yo había vendido el carro para que ellos se vinieran. Yo me había quedado ya sin carro. Entonces no, yo me voy. Lenny vino a Colombia en el 2018, un año después de que lo hiciera su hijo. Yo me vine en el 12 de abril. Me vine con mi yerna y Rodrigo, mi nieto, porque el otro nació acá. Mi hijo nos esperó en Cúcuta. De allí nos vinimos, sellamos pasaporte, se nos hizo fácil y nos vinimos para acá. Como a muchos viajeros que hacen el trayecto en bus, a Lenny la deslumbró el viaje por carretera y la primera vista de Bogotá. Desde que yo venía me pareció la vía, los paisajes muy lindos. Cuando llegué aquí a Bogotá también, y el frío, porque a mí siempre me ha gustado el frío. Me pareció muy lindo, muy bien. Sin embargo, las primeras experiencias no fueron muy gratas. Al llegar a la ciudad fue a vivir con su hijo y su sobrino a una pensión de la calle 17. El lugar no le agradó y no duraron mucho allí. Entonces, a través de un amigo de su hijo llegaron al Santa Fe, al edificio en el que ahora viven. Primero ocuparon otro apartamento, luego se mudaron al actual. Este es pequeño y queda en el primer piso, en la mitad de un largo pasillo. Y llegué aquí a este barrio, pero a mí esto me daba un miedo, Joel. Lenny confiesa que la impresión del barrio es fuerte para el que llega. La suciedad y la situación social en las calles ciertamente le impactaron. Porque yo cuando llegué aquí, ay Dios mío, estaba como en el infierno. Decía yo viendo las cosas pues que ve uno el día a día acá en este barrio. Cuando le preguntamos a Lenny cómo se acostumbró al barrio, ella solo responde: el día a día. El impulso de moverse y la necesidad de trabajar en medio de lo posible la llevaron a recorrer las calles, a acostumbrarse a ellas. Trabajó primero vendiendo arepas y empanadas junto a su hijo en un puesto callejero. Después, conoció un lugar que en verdad la ancló al barrio Santa Fe. Entonces conocí lo de la Fundación Procrear. Bueno, eso es allí en la esquina. Yuraima, mi sobrina, ella salió y una señora le dijo de esa fundación. Y entonces ella me dijo a mí. En la fundación hacen acompañamiento a los niños que viven en el barrio. Lenny llevaba a su nieto y poco a poco empezó ella misma a colaborar allí, hasta que ese lugar se volvió parte de su vida. Sí, desde allí, y le caímos súper bien a esa gente toditos, que yo con esas personas los considero como mi familia aquí en Colombia, de verdad.
Yo estoy pegadísima a la fundación, porque allí es que siempre, ahí es que yo he compartido parte del tiempo que estoy acá. Estamos en costura, hemos hecho de todo un poquito en esa fundación, hemos hecho bastantes capacitaciones. A través de la fundación, los lazos de Legni se han expandido, ha aprendido nuevos oficios y otras oportunidades se han abierto. De este modo, ha podido conocer Bogotá más allá del barrio, y ahora esta no es una ciudad tan ajena para ella. Ay, yo conozco casi todo ya. Por donde me manden, ahí voy. Siempre llego, porque tú sabes que preguntando, el que habla, ve y camina, ¿cómo se va a perder? ¿Verdad? En Bogotá, Legni pudo afiliarse a una EPS y eso le ha facilitado los medicamentos y las citas médicas. En su apartamento tiene un canasto mediano en el que guarda varias cajas de pastillas que le duran algunas semanas, pues debe tomar muchas al día. De todas maneras, a veces experimenta crisis que la han llevado a ser hospitalizada. Una de esas ocasiones llegó a ser crítica. Ya vivía aquí, yo dormía aquí, en ese espacio, ahí tenía una camita ahí. Y llegué y ya no aguantaba, va. Yo no aguanté y como si era que me faltaba algo. Y me paré. Cuando yo me paré, él se me subió como una pelota así, algo así. Y me trancó, me llevaron para el hospital, me dio un infarto. Y me hospitalizaron como por semana y media. Estuve hospitalizada. Legni tiene claro que la razón que la mantiene en Bogotá es el cuidado de su salud. Pero su salud es también un limitante que no le permite hacer todo lo que a ella le gustaría. Yo me vine con ese entusiasmo de trabajar, pero mi situación de la enfermedad no me dejó. Pero trabajo así, pero por mi cuenta, y cuando vendía como iba en el carrito y eso. Pero así y que en la fundación tú sabes que es un rato y no es forzado. A veces voy a colaborar en la limpieza y bueno, lo que salga así. Pero de decir que yo iba a trabajar en un restaurante todos los días en una cocina, no puedo. Porque si por mí fuera, yo estuviera trabajando en alguna parte tiempo completo. Yo me ganara mi plata, pero es que no puedo. Y pese a todo, Legni trabaja, en medio de sus posibilidades, como siempre lo ha hecho, para seguir abriendo su propio camino, para sobrellevar la vida y para construir un futuro con sus propias manos. Por eso es que yo ando de aquí allá de alguito que consigue en cualquier lado, con eso yo me sobrevivo. Legni cuenta que hace tiempo donaron a la fundación a la que ella asiste, aquí en Bogotá, unas bolsas para personas con colostomía. Las bolsas la hicieron acordar de un hermano que vivía en Venezuela y que las necesitó en su momento. Fíjate que últimamente nosotros no conseguíamos las bolsas esas que le ponen a la colostomía. Con el tiempo, el hermano murió. Por eso, cuando Legni vio las bolsas, decidió pedirlas y enviarlas a su país como un gesto solidario con quien las necesitara allá. Y las mandé. Me dice mi hermana, me llamó y me dice, Legni, yo le voy a dar unas bolsas a un muchacho que vive por allá que yo no sabía que él estaba enfermo. Y dije, no, chica, tú sabes que yo te mandé eso para cualquier persona que las necesite. Ojalá ni nos permita Dios que ningún familiar de nosotros lo pueda necesitar, pero el que lo necesite usted, dele eso. Y bueno, le cayó muy bueno a ese vecino de mi hermana, por cierto. Este gesto muestra el vínculo latente que une a Legni con su país. Ella vive en Bogotá, pero su mente y su corazón permanecen en Venezuela, en sus dos casas, con su familia. Es como vivir entre dos lados, dividido. Pero justamente por esos fuertes lazos familiares, también ha sido para ella casi indescriptible la experiencia de perder a algunas personas tan cercanas, mientras ella está tan lejos. Aparte del hermano que ya mencioné, hace poco Legni perdió otro hermano. Lo llevaban al hospital, pero las cosas muy caras y a veces no se consigue los remedios. Y a la final, chicos, mi hermano se descompensó mucho, él se quiso ir para el campo, como si él sabía pues a morirse allá. Él llegó a decirle a mi hermana, si me muero aquí, hermana, y va a ser más difícil para ustedes porque aquí es más caro un entierro. Mejor yo me voy para el campo. Entonces cuando mi hermano murió el 1 de diciembre, yo había hablado con él esos días. Por ahí tengo el audio de él todavía, yo lo tengo guardado. Me dijo que me cuidara mucho, que me iba a esperar. No me quiso esperar. Él era muy, muy querido, mi hermano.
Cada vez que yo iba para el campo, él andaba conmigo, íbamos al río, pescábamos. Lenny cuenta que hace poco la imagen de su hermano vino de repente, mientras revisaba una maleta muy especial que tiene con ella, y en la que guardaba algunas cosas para él. Por cierto, yo le tengo unas cosas ahí en la maleta. Y él estaba registrando, porque yo tengo unas maletas hechas para irme y nunca me he ido. Y vi las cosas que le tengo ahí. Una maleta siempre lista para partir, como un compromiso consigo misma de que va a volver a Venezuela, a donde pertenece, a donde están sus afectos y también sus pérdidas, esas que atan nuestro corazón a una tierra. Estaba gordita ahí también. Y este Jackson, ya te lo voy a enseñar. Yo antes le tomé un capture. Este es el doctor Jackson Ramírez. ¿Todavía hablas con él? Sí, siempre. No hemos perdido el contacto. Mira, ve. Lenny nos muestra su celular lleno de fotos. Esas imágenes son una especie de diario de lo que ha vivido en Bogotá, pruebas del paso del tiempo. Pero ve cómo va cambiando uno. Ah, ya te voy a enseñar una foto del campo. Ve cómo va, ven a ver, Joan, ve cómo va cambiando uno. Pero las fotos son también la manera que Lenny encontró para comunicarse con sus familiares en Venezuela. Es que tenemos fotos de más. Es de donde quiera ando tomando foto y foto y foto y foto. Ella les envía fotos de lo que hace aquí. Ellos le responden con fotos de su vida allá. Las fotos, las notas de voz, las llamadas y videollamadas construyen una poderosa cadena de afectos que viaja miles de kilómetros y atraviesa fronteras. Y esta es la casa, mira, ve, ahí se ve parte del jardín, esta es la parte de delante, del frente. Esta es la parte de abajo de mi casa. Cuando se le pregunta a Lenny qué es lo que más extraña de Venezuela, no menciona algo preciso. Y es que no es algo en particular, es su vida allá lo que ella extraña. Que extraño todo allá, todo, mi familia, mi gente, mi casa, mis cosas. A veces me acuesto y digo, ay Dios mío, a veces extraño mi cuarto, mi cama, todo. Y tantas cosas, bueno, mejor no seguir hablando de eso. Pero también dice que si regresara a Venezuela, extrañaría de Bogotá el clima y la cercanía de los lugares, pues sabe que vive en un barrio muy central. Extrañaría también a su familia en el Santa Fe, que ya es numerosa, pues muchos han tenido que emigrar. Aquí vive mi sobrina aquí al lado. Tiene 3 hijos, mi sobrina allá arriba tiene 2 hijos y viven ahí, 3 sobrinas más viven allí, donde Yura. Ya tengo un poco aquí también, pero todos nos queremos regresar a Venezuela, todos nos queremos regresar. Lenny dice que también extrañaría todos esos nuevos lazos que ha formado en el barrio. Y muchas personas que conozco acá, porque sí he conocido personas acá. Pero Lenny sabe en el fondo que su futuro, ese que siempre ha construido con sus propias manos, está en su país. Mira, yo en mi futuro me veo otra vez en Venezuela con mi familia. Tener la posibilidad, como te dije, de si yo puedo vender esa casa, comprarme una casa más pequeña, volverme a comprar un carro, porque yo tenía mi carro antes de venirme para acá, y verme feliz y que tenga mucha salud, que es lo importante. El camino de su vida, ese que siempre Lenny ha abierto a pulso, sigue trazándose, y lo más deseado es que la lleve de vuelta a sus casas, en Barcelona o en el campo, en donde está el río en el que se bañó antes con sus hermanos, para que pueda bañarse de nuevo en él, para que no deje de bañarse allí. El río del campo, de donde tengo la casa de campo, que eso es algo bello, sabroso, y que nosotros pescábamos mucho en ese río, y yo me bañaba mucho, a la edad que yo tengo todavía. Yo agarraba ese río, ese era nadar, que los muchachos me decían, y Lenny, ¿cómo nada? Y yo, a lo mejor aquí tanta broma engarruñada debe ser por el frío, ¿verdad, Joel? Pero a lo mejor yo llego allí al calor y me activo mejor. Barrio Santa Fe, espacios íntimos atravesados por la migración y el tiempo, es un proyecto hecho por el fotógrafo Joel Guzmán y por De Sobremesa, un podcast dedicado a la poesía que puedes encontrar en tu plataforma favorita de escucha. Este es un proyecto ganador de la beca Seca Web
para la creación de programas de radio comunitaria. SECAWeb es la estación experimental, audiovisual y radiofónica de la línea de arte, ciencia y tecnología de Lidartes para la experimentación, formación, circulación, debate, creación de redes y difusión de contenidos culturales. Este proyecto tiene un componente visual importante que puedes consultar en los enlaces de la descripción. El guión y la edición de este episodio son míos. Yo soy Johnny Martínez Cano. Gracias por escuchar y hasta un próximo episodio.